Hola, en la clase de hoy nos toca hablar sobre las teorías de la justicia y el marco en el cual vamos a hablar de las teorías de la justicia es el marco en el cual comenzamos a preguntarnos por cuáles son los fines del derecho. Y el derecho es una institución que puede tener una pluralidad de fines, es decir, puede estar orientado, por ejemplo, a coordinar los comportamientos humanos, a orientar la sociedad hacia un orden más justo o hacia un orden más eficiente. En consecuencia, en las semanas siguientes vamos a analizar por un lado la finalidad del derecho orientada a la búsqueda de la justicia y en una siguiente sesión analizaremos la relación entre el derecho y la búsqueda de eficiencia. Bien, con relación a la justicia, podríamos comenzar esta unidad planteando un caso hipotético que nos propone Amartya Sen. Y es el caso en el cual tenemos que asignar una flauta entre tres niños, ¿no? Este ejemplo está narrado en un libro de Amartya Sen y la idea general es la siguiente. Se trata de una flauta que ha sido elaborada por uno de los niños. Sin embargo, es otro de los niños quien sabe tocar el instrumento musical y hay un tercer niño que la única manera mediante la cual podría obtener la flauta es si se la regalamos porque no tiene los recursos económicos suficientes para poder comprar una, ¿no? Entonces tenemos la idea de quien la fabricó, quien la puede utilizar con mayor provecho porque sabe tocar el instrumento y quien solamente la puede obtener a través de que se la regalemos porque no hay otra forma dadas sus condiciones socioeconómicas, ¿no? Y Amartya Sen nos pone ante la encrucijada de a quién le daríamos la flauta estando en esa condición, ¿no? Hay una cuestión importante aquí y es la idea de que nos encontramos en circunstancias de escasez, ¿no? Es decir, la justicia parece ser necesaria o los criterios de distribución justa a nivel social parecen ser necesarios solamente en aquellos casos en los cuales tengamos recursos escasos, ¿verdad? En un mundo con recursos ilimitados, pues probablemente no se plantearía ningún problema de justicia porque habría suficientes recursos para darle a cada persona lo que desee, ¿no? Entonces una de las circunstancias fundamentales de la justicia es justamente la escasez de recursos, que es la que hace que tengamos que tener algún criterio claro para poder asignar aquellos recursos escasos. Bien, todo esto se relaciona con una distinción que propuso John Rawls al inicio mismo de su teoría de la justicia, que es tal vez el libro más influyente sobre teoría de la justicia y yo diría de filosofía política de la segunda mitad, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y es la distinción entre concepto y concepciones, ¿no? Y a Rawls le interesaba hacer esta distinción con relación a la justicia, una distinción entre el concepto de justicia y las concepciones de justicia. Bien, ¿cuál es la idea que está detrás de esta distinción? Un concepto es una caracterización bastante general y abstracta de alguna noción. Y sin embargo, lo interesante se presenta en el momento en el cual tenemos que concretizar o aterrizar esa noción, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el concepto de justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? O asignarle a cada quien lo que le corresponde. Eh, y claro, lo interesante o la gran pregunta consiste en saber qué le corresponde a cada quien, ¿no? Bajo qué criterios es que podemos determinar qué le corresponde a cada uno para cumplir justamente con el concepto de justicia. En este segundo nivel, que es un nivel de concretización de del concepto, es que encontramos lo que Rawls llamaba concepciones, ¿no? Las concepciones de justicia son interpretaciones específicas que se proponen sobre cada una de las nociones relevantes del concepto de justicia, ¿no? ¿Quién cuenta como quién? ¿No? Darle a cada quien, dice el concepto de justicia. Bueno, ¿quién cuenta dentro de ese conteo? Lo que le corresponde, ¿qué cuenta como le corresponde? ¿No? ¿Bajo qué criterios determinamos qué le corresponde a cada quien? ¿No? Entonces el concepto es una noción bastante genérica, ¿no? Dice Rawls, el concepto de justicia se refiere a un conjunto de principios referentes a la asignación de derechos y deberes básicos y que determina una distribución correcta de cargas y beneficios de la cooperación social y son las concepciones las encargadas de dotar de contenido a este concepto, ¿no?
Tenemos un concepto de justicia que, como pueden ver, es un concepto formal y bastante general, y una serie de concepciones que tratan de dotar de contenido a dicho concepto, ¿no? Entonces volvamos un segundo al ejemplo de los niños y la flauta de Amartya Sen. Podríamos decir que si nuestra concepción de justicia está basada en que merecemos aquello que hemos fabricado, ¿no? Porque, por ejemplo, es de nuestra propiedad, porque transformamos una materia prima y la convertimos en un objeto de valor a través de del trabajo humano, merecemos el producto de dicho trabajo, ¿no? Y podríamos decir entonces que desde ese punto de vista el niño que fabricó la flauta es quien la merece porque es el propietario de esta, ¿no? Si usamos más bien una concepción redistributiva de justicia, ¿no? Mediante la cual lo que queremos hacer es generar mayores niveles de equidad material, ¿no? Es decir, que todos tengan más o menos los mismos bienes y entonces puedan realizar sus libertades y capacidades a partir de estos. Sostendremos que es el segundo niño quien no tiene recursos para poder comprar una flauta por sí mismo, quien merecería por justicia que le entreguemos la flauta, ¿no? Y finalmente, si usamos una idea de merecimiento, o ni siquiera una idea de merecimiento en realidad, una idea de quién le puede sacar mayor provecho, ¿no? Quién puede obtener mayor utilidad, mayor placer, mayor bienestar a partir del uso del instrumento musical, pues muy probablemente sea el niño que ya sabe tocar un instrumento y entonces pues puede componer bellas melodías, ¿no? Entonces lo que tenemos es un concepto tan planteado en un nivel tan general y abstracto que admite una serie de concretizaciones, ¿no? Y esa es esta relación dialéctica que se puede establecer entre un concepto de justicia, insisto, un concepto formulado en términos más generales y abstractos, más formales, y una serie de concepciones que dotan de contenido o suponen, dice Rawls, una interpretación de dicho concepto. ¿Okay? Entonces esta distinción concepto-concepción es fundamental porque en buena cuenta no basta con decir, por ejemplo, que la finalidad principal del derecho o el fin último que busca el derecho es la justicia, porque a continuación tendremos que decir, bueno, ¿cómo estamos entendiendo la justicia? ¿No? ¿Bajo qué parámetros, bajo qué concepción de justicia estamos dotando de contenido a dicha noción que, insisto, conceptualmente tiene un concepto pues, que admite muchas concretizaciones, ¿no? O instanciaciones. Muy bien. Carlos Nino, el gran filósofo del derecho argentino, entendía esta distinción entre concepto y concepciones en los siguientes términos. Leamos este pequeño fragmento que creo que es bastante iluminador. Autores como John Rawls, dice Carlos Nino, distinguen entre el concepto de justicia y las diversas concepciones de justicia. Sobre la base de esta distinción, Rawls caracteriza al concepto de justicia, indicando que éste se refiere a un balance apropiado entre reclamos competitivos, ¿no? Entre una pugna de demandas y principios que asignan derechos y obligaciones y definen una división apropiada de las ventajas sociales, ¿no? Esa sería la característica básica del esquema conceptual, ¿no? Del andamiaje conceptual del concepto de justicia. A su vez, dice Nino, las concepciones de justicia, como la que él mismo defiende en su teoría de la justicia, son las que interpretan el concepto, determinando qué principios aterrizan aquel balance y esa asignación de derechos y obligaciones y esta división apropiada, ¿no? Entonces, por eso aparece nuevamente la idea de que las concepciones son interpretaciones del concepto. Muy bien. Veamos entonces al propio Rawls en sus términos, trabajando sobre esta distinción. Dice Rawls, disculpen la cita larga, pero creo que es relevante en este caso. Los hombres están en desacuerdo acerca de cuáles principios deberían definir los términos básicos de su asociación, de la sociedad humana se refiere, ¿no? No obstante, podemos decir que a pesar del desacuerdo, cada uno tiene una concepción de la justicia. Esto es, que entiende la necesidad de disponer de un conjunto de principios que asignen derechos y deberes básicos y de determinar lo que consideran la distribución correcta de las cargas y beneficios de la cooperación social y están dispuestos a afirmar tales principios. Parece entonces natural pensar que el concepto de justicia es distinto de las diferentes concepciones de justicia
y que está especificado por el papel que tienen en común estos diferentes conjuntos de principios y concepciones. Aquellos que sostienen diferentes concepciones de la justicia pueden entonces estar de acuerdo en que las instituciones son justas cuando no se hacen distinciones arbitrarias entre las personas, al asignarles derechos y deberes básicos, y cuando las reglas determinan un equilibrio debido entre pretensiones competitivas a las ventajas de la vida social. No todos estarían de acuerdo que se cumple con las exigencias del concepto de justicia cuando esto ocurre. Los hombres pueden estar de acuerdo con esta descripción de las instituciones justas, ya que las nociones de, y aquí viene la parte polémica, ¿no?, distinción arbitraria, equilibrio debido, incluidas en este concepto de justicia, están abiertas para que cada quien las interprete de acuerdo con los principios de justicia que acepte. Estos principios especifican qué semejanzas y qué diferencias entre las personas son pertinentes para determinar los deberes y derechos y cuál es la división de ventajas correcta, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos sobre la idea de que las concepciones son interpretaciones de aquello tan general que nos exige o nos pide un concepto de justicia, ¿no? Bien, tratemos de trabajar nuevamente de manera oblicua esta noción, ¿no? Por ejemplo, podemos usar esta caracterización de la justicia que se atribuye a Ulpiano del siglo III después de Cristo, ¿no? Al parecer, Ulpiano sostenía esta idea de que justicia o justo es dar a cada uno lo suyo, ¿no? Ese adagio tiene sus variaciones históricas. Algunos dicen que en realidad se parece más a dar a cada uno lo que le corresponde o dar a cada uno lo que se debe. Pero el núcleo conceptual creo que queda bastante claro, ¿no? Es la idea de cierto merecimiento. Alguien debería recibir lo que merece. Pero la pregunta es, claro, ¿cómo determinamos lo que le corresponde, qué le corresponde o qué se le debe a cada quien, ¿no? La idea es que el concepto de justicia sea lo suficientemente genérico como para que una multitud o una multiplicidad de teorías en disputa lo llenen de contenido. Esta multiplicidad son las concepciones de justicia, ¿no? Y Jonathan Swift, que es un teórico político inglés, lo pone en los siguientes términos, ¿no? El concepto es la estructura general, ¿no?, un poco lo que comentaba, o algo así como la gramática, ¿no? A mí me gusta usar la metáfora del andamiaje, ¿no?, la arquitectura conceptual, de términos como justicia, libertad o igualdad. Y las concepciones son las especificaciones o interpretaciones particulares de ese concepto que se obtienen al definir algunos detalles, ¿no? Y ciertamente las disputas más interesantes en la teoría de la justicia se producen no tanto a nivel del concepto de justicia, sino al nivel de distintas concepciones de justicia que entran en pugna, ¿no? Yo diría que en la teoría política contemporánea y en Occidente en realidad son tres grandes las concepciones que están en pugna, ¿no? Una concepción de justicia como equidad, que es un poco la que nos heredó Rawls en su teoría de la justicia. Una concepción de justicia como idea de autopropiedad, ¿no?, de corte más libertario, que es la concepción de justicia que defendió de manera bastante aguda Robert Nozick en un libro en el que responde a John Rawls, un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía, y una concepción de la justicia de corte utilitarista, ¿no? Yo diría que son las tres grandes, pero desde luego hay bastantes más, ¿no? Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si desde la tradición del marxismo existe una suerte de concepción de la justicia. Alguien podría decir que no, dado que Marx tenía esta animadversión a hablar de teoría en términos normativos o en términos éticos, ¿no? Pero en todo caso es un objeto de discusión y se podría plantear en todo caso una teoría de la justicia de inspiración marxista, como se ha hecho ciertamente en la teoría política posterior a John Rawls, ¿no? Ok, ese es el primer eje de clarificación conceptual, ¿no?, la distinción entre conceptos y concepciones. Lo segundo es que podemos diferenciar entre distintos sentidos de justicia, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de justicia social, que es la probablemente más vinculada al derecho como aparato social, ¿no?, de organización de las sociedades humanas. Y ahí podríamos decir que la justicia social y distributiva se refiere a la distribución tout court, ¿no?, la distribución global de beneficios y cargas sociales en una sociedad a nivel de lo que Rawls llamaba la estructura básica de la sociedad, ¿no? Como diseñamos a través del derecho ciertamente una serie de instituciones que estén orientadas a una distribución de beneficios y cargas que resulte proporcional, ¿no?, que cumpla con los criterios de justicia. Pero también hay otro sentido de justicia, ¿no? Podríamos hablar de justicia en el sentido retributivo, ¿no?
que se relaciona, por ejemplo, con la idea de la justificación del castigo en el derecho penal, ¿no? ¿Qué le corresponde a cada quien? Las teorías retributivas de la pena, por ejemplo, tratan de determinar qué pena es proporcional en función de la gravedad del ilícito cometido, ¿no? Y tenemos las teorías, por ejemplo, como la kantiana o la teoría hegeliana, que tratan de esbozar una conceptualización o pensar esta idea de qué puede significar castigar a una persona como una forma de retribuir por el mal que ha hecho, ¿no? Muy bien, entonces dos cosas, ¿no? El tipo de castigo y la cuantía serían importantes para esta noción de justicia retributiva. Aquí nos vamos a centrar principalmente en la noción de justicia social o distributiva, porque es la que tiene que ver, insisto, con esto que Rawls llama la estructura básica de la sociedad, el esquema global de cooperación de las sociedades humanas. Y solamente una precisión importante, en la traducción al español de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick, el traductor llama a la teoría nozickiana teoría retributiva, ¿no? Pero es un tipo peculiar de teoría retributiva porque no se refiere a la teoría retributiva penal. Eso podría generar algunas confusiones conceptuales. En la filosofía a veces pasa esto. Y por eso es que la precisión conceptual y las clarificaciones previas siempre son importantes para evitar errores en la comprensión y en la interpretación de las posturas de ciertos autores o de ciertos marcos teóricos. Muy bien, aclarado esto y ya dejando fijado que nos vamos a centrar en la justicia social o en la justicia distributiva, la justicia de la estructura básica de la sociedad, resulta ahora pertinente presentar lo que comentaba, son tal vez tres de las grandes concepciones de justicia. No conceptos de justicia, sino concepciones, es decir, interpretaciones de la fórmula general de distribución de beneficios y cargas a nivel social, ¿no? O darle a cada quien lo que le corresponde, como quieran plantearlo. Tenemos a la justicia como equidad, que es la propuesta de John Rawls, fuertemente influenciada por Immanuel Kant, ¿no? Se suele decir que Rawls es un kantiano en varios sentidos importantes en su teoría de la justicia. Y él renueva el campo de la teoría de la justicia, moviendo la discusión de la filosofía política desde una variante mucho más utilitarista a una variante de corte más kantiano, ¿no? Un constructivismo kantiano se le dice a veces. Y vamos a ver en qué consiste esta idea, ¿no? La idea de justicia como equidad. Tenemos luego esta justicia de corte más libertario, basado en la idea de propiedad y autopropiedad, que es la justicia como título, en inglés la Entitlement Theory, defendida principalmente por Robert Nozick e influenciada profundamente por la obra de John Locke, principalmente por el segundo tratado sobre el gobierno civil. Ya vamos a ver cuál es este entramado que se da entre la obra de Nozick y la obra de Locke. Y finalmente la idea más de sentido común, podríamos decir, de justicia, que es la idea de justicia como mérito, ¿no? La idea meritocrática de justicia. Tiene varias variantes esta idea, pero es una idea más intuitiva, ¿no? La idea de que alguien merece o la distribución justa de beneficios y cargas está supeditada a tu merecimiento, es decir, que tanto esfuerzo has hecho, tus talentos, tus virtudes naturales son las que explicarían qué tanto del pastel te corresponde, ¿no? Qué tan grande debe ser la tajada del pastel que te corresponda. A estas tres concepciones, que son las que presenta Jonathan Swift en su manual introductorio de filosofía política, yo agregaría una cuarta que es ciertamente muy importante, ¿no? La concepción utilitarista. Dado que analizaremos con posterioridad la relación entre eficiencia, utilidad y derecho, reservaremos el estudio de esa concepción para momentos posteriores del curso. Muy bien. ¿A quiénes tenemos en esta filmina? Tenemos a los dos grandes reanimadores del debate sobre la teoría de la justicia en la segunda mitad del siglo XX, John Rawls por una parte y Robert Nozick por otra, ¿no? Robert Nozick contestando directamente a la teoría de la justicia, que se publica en 1971 a través de un libro del 74 llamado Anarquía, Estado y Utopía. ¿Sí? Y yo creo que siempre me ha parecido muy llamativo iniciar esta discusión sobre grandes concepciones de justicia a través de un contraste bastante claro sobre cómo inician los dos libros, ¿no? Siempre me ha parecido que es una excelente manera para ver
qué tan lejos están uno del otro autor, ¿no? Leamos estos dos fragmentos, son un poco largos, pero creo que ameritan revisarlos con cierto detalle. John Rawls inicia de esta manera su teoría de la justicia, ¿no? Dice: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, tal como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. ¿Okay? Entonces medimos la calidad de un sistema social más allá de si es eficiente o no, evaluando si es más o menos justo, ¿no? Eso es un poco lo que está diciendo Rawls en esa primera oración. Una teoría, y aquí viene una parte muy potente, una teoría por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera, ¿no? De igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes. Si son injustas, han de ser reformadas o abolidas. ¿Por qué? Porque la justicia tiene esta prioridad sobre otras virtudes sociales. ¿Cuáles podrían ser estas otras virtudes? El orden, la eficiencia, ¿no? La justicia tiene esta condición preeminente, esta condición privilegiada. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad en conjunto puede atropellar. ¿Okay? Ese es un inicio poderoso que explica lo que a veces se suele llamar el liberalismo igualitario de John Rawls y su justicia como equidad. Contrastemos ese inicio con el inicio de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick. Nuevamente cito textualmente los inicios, ¿no? Los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar los derechos. Estos derechos son tan firmes y de tan largo alcance que surge la cuestión de qué pueden hacer el Estado y sus funcionarios, si es que algo pueden. Mis conclusiones principales sobre el Estado son que un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de los contratos, etcétera, se justifica. Ese etcétera es cuestiones análogas, ¿no? Algo muy parecido a la protección contra la violencia y el robo, el enforcement para el cumplimiento de los contratos, etcétera. Bueno, un Estado que cumpla con esas funciones está justificado. Cualquier Estado más extenso violaría el derecho de las personas a no ser obligadas a hacer ciertas cosas y por tanto no se justifica. Que el Estado mínimo es inspirador, así como correcto, ¿no? Entonces los puntos de partida son notablemente contrastantes, ¿no? Mientras que por un lado Rawls está defendiendo la idea de que la búsqueda de justicia social, que tiene que ver con la distribución de bienes primarios, es la primera virtud de las sociedades humanas, y que tiene esta preeminencia por sobre otras virtudes, ¿no? Tales como el orden o la eficiencia. Nozick más bien está diciendo que hay ciertas cosas que no podemos hacer, que ni siquiera podemos buscar esa justicia social con todas nuestras fuerzas, porque los derechos de los individuos funcionan como una barrera cortafuegos, que no es posible traspasar esos derechos para buscar mayores niveles de justicia o eficiencia sin violar los derechos de estos individuos, ¿no? Y son derechos tan potentes que representan un límite bastante grande al Estado y a otros ciudadanos, ¿no? Con lo cual al Estado le quedan las funciones mínimas clásicas de la teoría liberal, ¿no? Cumplimiento de los contratos, mediante un sistema jurídico que establezca sanciones claras e incentive el cumplimiento, protección contra la violencia, el robo y el fraude, ¿no? Es la idea de un Estado mínimo que en cierta medida ya aparece en pensadores como Locke, aunque esta interpretación ha sido discutida en los últimos años. Por ejemplo, Elizabeth Anderson tiene un libro muy interesante en el que propone una lectura alternativa de Locke, en la cual él no aparece como un pre-nociquiano. Y también en cierta lectura de Adam Smith, ¿no? Aquí siempre con muchas pinzas, porque también Adam Smith es un autor complejo que tiene muchos matices, pero hay algunos fragmentos, principalmente en La riqueza de las naciones, en los cuales se podría sostener que Adam Smith promueve una versión o defiende una versión de Estado mínimo muy en la línea de este fragmento citado de Robert Nozick, ¿no? Entonces los puntos de partida son muy distintos, son claramente contrastantes, ¿no? Ya nos queda claro que mientras que John Rawls va a defender una justicia distributiva que eventualmente supone un Estado con bastante alcance y bastante fuerza, ¿no? En términos de Fukuyama, Nozick va a proponer la versión de un Estado que tiene funciones mínimas,
porque sus límites vienen dados por los derechos naturales de los individuos, a la autopropiedad y luego a la apropiación derivada de recursos naturales, ¿no? Entonces los puntos de partida son muy importantes, son totalmente contrastantes y nos ayudan a explicar estas dos concepciones de justicia, ¿no? Una concepción de justicia como equidad y una concepción de justicia como intitulación, entitlement, ¿no? Ok. Pero también existe otra opción en el mercado de las ideas, ¿no? La opción es Hayek, por ejemplo, ¿no? Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, tiene la idea de que hablar de justicia en términos sociales es un error de categoría, ¿no? Es decir, es una confusión conceptual, diríamos los filósofos. Es una construcción que no tiene sentido, ¿no? La justicia no se debería predicar de instituciones sociales, sino que la justicia se debería predicar de interacciones entre individuos. Hay interacciones interindividuales justas e injustas, no hay algo así como instituciones justas o sociedades justas, ¿no? Esa era un poco la tesis de fondo de Hayek. Entonces Hayek sería alguien que ni siquiera se ve en la obligación de defender una concepción de la justicia social, sino que simplemente niega la posibilidad de que esa expresión tenga siquiera algún sentido, ¿no? El argumento es bastante lineal, más o menos la idea es la siguiente: la justicia es un atributo de acciones y agentes. Por cierto, pie de página, esto está defendido en varios trabajos de Hayek, pero principalmente en Derecho, Legislación y Libertad, que es tal vez uno de sus grandes tratados sobre filosofía del derecho. La justicia es un atributo de las acciones y de los agentes. Alguien puede actuar de manera justa o una acción puede ser justa, ¿no? Es un atributo individual. Pero no se puede decir que una sociedad es justa o injusta. Eso no tiene mucho sentido porque las sociedades, desde el punto de vista de Hayek, son la interacción compleja y hasta cierto punto caótica de un montón de acciones individuales, ¿no? Esa es una parte central de la teoría de Hayek, no solamente en el derecho, sino también en la economía. Los resultados sociales, entonces, de estas interacciones caóticas, podríamos decir, son configuraciones complejas de agentes de mercado que actúan buscando sus propios intereses, ¿no? Aquí el argumento de la mano invisible de Adam Smith hace su resonancia, ¿no? Esa idea de Adam Smith de no es a través de la bondad del panadero, del cervecero, que uno tiene pan y cerveza en su mesa, y del carnicero, era panadero, carnicero y cervecero. No es por la bondad de estas personas que uno tiene cerveza, pan y carne sobre su mesa, sino que es a través de la búsqueda que ellos hicieron de su propio autointerés, que a la vez contribuye al logro de ciertos fines sociales, ¿no? Esa es un poco la idea que parece estar detrás. Los resultados sociales son configuraciones complejas de agentes que actúan buscando su propio interés, ¿no? Pero más aún, las intervenciones estatales buscando mayores niveles de igualdad son injustificadas porque limitan o violan la libertad individual. Esta será parte también del argumento de Nozick. Esto aparece, insisto, en Derecho, Legislación y Libertad, pero también aparece en Camino de Servidumbre, ¿no? Que es este tratado mucho más didáctico, más dirigido al público general, contra el intervencionismo estatal que Hayek identificó en su época. Muy bien. Y bueno, simplemente dejar mencionado que un argumento análogo sobre estas ideas de error categorial es el que Milton Friedman defiende, por ejemplo, en contra de la idea de responsabilidad social empresarial, ¿no? Él tiene esta idea de que la idea de responsabilidad social de las empresas es también un error de categoría. La responsabilidad es una categoría individual. Atribuirla a las empresas es una suerte de extrapolación medio metafísica, porque le atribuye propiedades morales a entidades que son entelequias, como son finalmente las empresas. Y esa forma de oscurecimiento del lenguaje le parecía a Friedman peligrosa, ¿no? Entonces, muchos autores vinculados a la Escuela Austríaca de Economía encontramos argumentos análogos sobre los errores categoriales. Es un argumento bastante común en esta escuela de pensamiento. Veamos esta cita que he tomado de Derecho, Legislación y Libertad, que creo que es bastante explícita sobre lo que vengo explicando. Dice Hayek lo siguiente: en sentido estricto, solo la conducta humana puede calificarse como justa o injusta. Si aplicamos estos calificativos a una situación, solo adquirirá significado en la medida en que quepa atribuir a alguien la responsabilidad de haberla causado o permitido, responsabilidad individual por tus acciones y sus consecuencias.
Un mero hecho o una situación que nadie puede cambiar podrían ser buenos o malos, pero no son justos o injustos. Es decir, un arreglo social del mundo que nos pueda parecer triste, caótico, deprimente, podrá parecernos todo ello, no nos podrá parecer bueno o malo ese estado del mundo, pero no podemos usar la noción de atribución de responsabilidad por ello. No es un mundo injusto. Está esta distinción clásica que se hace muchas veces entre injusticia e infortunio, ¿no? Mientras que la justicia es una categoría de corte más moral, requiere en parte la noción de responsabilidad, tiene que poderse atribuir a alguien la responsabilidad por algo injusto. El infortunio es más bien una configuración azarosa del mundo que genera algo malo, ¿no? Tienes la mala suerte de que ocurra algo, ¿no? Un terremoto, si tú tomas todas las previsiones, es un infortunio, y que alguien te cause un mal a propósito sería una injusticia, ¿no? Esta distinción no es tan clara en todos los casos. Por ejemplo, si ese terremoto se produce pero no se tomaron medidas de prevención que se pudieron tomar, podríamos discutir si estamos realmente en un infortunio o no, pero ese es otro debate. Un mero hecho, dice Hayek entonces, o una situación que nadie puede cambiar, podrán ser buenos o malos, pero no son justos o injustos. Aplicar el término justo a realidades distintas de las acciones humanas o de las normas por las que éstas se rigen implica un error de categoría. Bien. Ok. Entonces tenemos con Hayek a un escéptico sobre la justicia, ¿no? Sobre la idea de justicia social. Es alguien que probablemente ni siquiera quiere entrar al terreno de la discusión sobre las concepciones, porque él cuestiona que el concepto esté bien construido en términos de justicia social. Hay un concepto de justicia individual e interindividual, pero cuando lo llevamos al plano social hay un error categorial, ¿no? Más o menos esa es la estructura del argumento de Hayek. Solamente un pequeño pie de página sobre cómo Hayek se relacionaba con el positivismo jurídico, que ha sido también un tema de discusión de este curso. Esta cita me parece interesante y dado que no hemos visto demasiado a Hayek, creo que es pertinente también mencionarla. Es evidente, dice Hayek, que por lo que respecta a las normas jurídicas de recta conducta y en particular al derecho privado, la afirmación del positivismo jurídico de que su contenido es siempre la expresión de la voluntad del legislador es sencillamente falsa. Así lo han demostrado una y otra vez los historiadores del derecho privado y en particular del common law. Esto es así únicamente en lo que respecta a las normas de organización que constituyen el derecho público. Por lo demás, es significativo que casi todos los principales representantes modernos del positivismo jurídico sean juristas de derecho público y además por lo común socialistas, hombres de la organización. No está en el fondo esta idea de que el positivismo jurídico tiene cierta obsesión de ingeniería social, de construir una sociedad, de moldearla a través de la voluntad del legislador, ¿no? Y Hayek más bien tiene esta visión más espontánea. Está en Derecho, Legislación y Libertad esta tensión entre cosmos y taxis, ¿no? Entre orden legal y espontaneidad del orden social, ¿no? Y él cree que esa espontaneidad se encuentra, por ejemplo, principalmente en el derecho privado, ¿no? Y vuelve sobre esta idea, ¿no?, de que los positivistas eran hombres de la organización, conciben al orden tan solo como organización y para los que parece haber sido totalmente vana la demostración de los estudiosos del siglo XVIII de que las normas de recta conducta pueden conducir a la formación de un orden espontáneo, ¿no? Esta es una tensión muy interesante, me gustaría trabajarla un poco más, pero simplemente la puedo dejar mencionada de paso. Bien. Y claro, puede sonar un poco desalentador, ¿no? Frente a los infortunios del mundo, frente a estas configuraciones azarosas, no atribuibles a ninguna agencia individual, pero sin embargo tristes o deprimentes, pareciera ser que Hayek no tiene una solución, ¿no? Pero en realidad sí la tiene, es la idea de mercado, ¿no? El mercado es algo así como una salida, una solución. El mercado es una tecnología social que nos permitió resolver muchos de estos problemas que él identificó. Y aquí nuevamente una cita me parece relevante. El mejor modo de comprender cómo el funcionamiento del sistema de mercado lleva no solo a la creación de un orden, sino también a un fuerte incremento de las ventajas que los hombres tienen a cambio de sus esfuerzos, consiste en considerarlo como un juego que podemos definir como el juego de la catalaxia. Es un juego generador de riqueza, y no el que la teoría de los juegos llama juego de suma cero.
Es decir, un juego que lleva a un aumento del flujo de los bienes y de las perspectivas de todos los participantes de satisfacer sus propias necesidades, pero que conserva el carácter de juego en el sentido que al término le da el diccionario Oxford de inglés. Una competición que se juega según reglas cuyo resultado depende de la habilidad, fuerza y suerte o suertes superiores, ¿no? Es decir, el mercado es este espacio que es un juego, es una interacción entre distintos agentes, donde aquellos que tienen mayor habilidad, mayor fuerza, un poco de suerte también, pero que se mueven mejor con ese sistema de reglas, les va a ir mejor, ¿no? Entonces las configuraciones sociales son resultado de ese juego, pero ese juego no genera ninguna responsabilidad moral, es simplemente una interacción compleja de las sociedades humanas. El resultado del juego para cada uno, precisamente por su carácter, depende necesariamente de una mezcla de habilidad y suerte, ¿no? A Rawls la idea de suerte le va a hacer ruido, ¿no? La idea de suerte como un componente de la teoría de la justicia puede ser compleja y ya vamos a ver por qué. De hecho, Rawls trató de neutralizar en una gran parte de su teoría los efectos del azar, ¿no? De la suerte. Ok. Ese es entonces tal vez el mayor escéptico sobre la teoría de la justicia. Pasemos ahora a quienes sí tienen la convicción o la idea de que la justicia puede ser conceptualizada en términos sociales, que no estamos ante un error categorial, y la idea adicional de que puede ser algo valioso de buscar, pero que puede haber una gran discusión con relación a cómo dotarla de contenido. ¿Ok? Son todo el otro bando de autores, aquí la distinción sería dicotómica, ¿no? Los que creen que es error categorial, donde tendríamos a Hayek, y los que creen que no, que sí tiene algún sentido hablar de justicia en términos sociales, pero que discrepan con relación a cómo dotar de contenido a dicho concepto, ¿no? Ok. El principal defensor de la concepción de la justicia como equidad es el filósofo político John Rawls. Él publica su libro más importante llamado Teoría de la Justicia en 1971. Es un libro que tiene una traducción al español por el Fondo de Cultura Económica y varias reimpresiones. Pero Rawls fue perfeccionando y ampliando los linderos de su teoría en trabajos sucesivos. Son varios, pero creo que dos de los más importantes son El liberalismo político de 1993 y La justicia como equidad, una reformulación, que es un libro del 2001. Aquí principalmente utilizaré algunas ideas reformuladas en la versión del 2001, en Justicia como equidad. Muy bien. ¿Cuáles son los engranajes, las piecitas, podríamos decir, básicas de la concepción de justicia como equidad que va a defender Rawls? Ya hemos visto que uno de los puntos más importantes desde los cuales parte la teoría de Rawls son la idea de que la búsqueda de justicia social, de la estructura básica de la sociedad, de la infraestructura social, es la primera virtud de las sociedades humanas, así como la búsqueda de la verdad lo es en los sistemas de pensamiento, dice, ¿no? Entonces la justicia tiene esta prioridad como virtud social suprema. Y la idea de justicia que Rawls entiende es una idea de justicia basada en algunas premisas básicas, ¿no? Yo creo que aquí aparecen algunos de los conceptos centrales de la justicia como equidad. La primera es la idea de posición original, ¿no? Rawls nos invita a imaginar una situación hipotética, ¿no? Un experimento mental en el cual vamos a tener que diseñar lo que él llama la estructura básica de la sociedad. Vamos a tener que elegir entre una serie de modelos alternativos de estructura básica de la sociedad que vienen dados por la tradición occidental de pensamiento, ¿no? Pero no vamos a elegir bajo cualquier condición. Esta es una de las cuestiones más interesantes de Rawls. No es que vamos a elegir sabiendo completamente quiénes somos nosotros, porque probablemente entonces fuésemos a elegir aquel arreglo social de justicia que nos convenga más, ¿no? Porque finalmente los seres humanos somos autointeresados también, ¿no?
Rawls nos invita, en cambio, y este es el componente kantiano de su teoría, a imaginar una situación en la cual podemos eliminar esos componentes egocéntricos del argumento, ¿no? Esos componentes individualistas, esos componentes autointeresados del argumento de justicia. ¿Cómo lo logra? Lo logra a través de una serie de pasos sucesivos bastante ingeniosos y son los que le han brindado la fama que tiene Rawls a su teoría, ¿no? Primero es la posición original. Bajo las condiciones de posición original, las personas, ¿no? Las partes, no pueden conocer quiénes son, sus posiciones sociales, ni sus doctrinas comprensivas. Ahora voy a explicar un poco en qué consiste eso. Tampoco conocen su raza, su sexo, sus dotaciones innatas, su vigor, su inteligencia, si son vigorosos, si son inteligentes. No conocen sus cosas de suerte de la vida, ¿no? Lo que tuviste suerte de tener, por ejemplo, ser una persona muy tenaz, o ser una persona muy extrovertida, ¿no? O ser una persona muy vigorosa, o ser una persona muy inteligente. Tampoco lo puedes saber. Ok, ¿por qué hacemos eso? ¿Para eliminar posiciones ventajosas de negociación con los demás? Sí, pero también para tratar de diseñar esa sociedad desde un punto de vista muy peculiar, el punto de vista en el cual tú no presupones que vas a ser una persona aventajada en ningún sentido. ¿Ok? En las condiciones de la posición original, uno no sabe quién es, ¿no? En el sentido de no sabes si eres un hombre o una mujer, no sabes tu raza, no sabes qué tanto dinero tienes, ni si tu familia tiene prestigio social, ¿no? No sabes estos componentes que Bourdieu llama tu capital social, tu capital simbólico, no conoces nada de eso. Haces una abstracción, haces el esfuerzo por ponerte en la situación en la cual en realidad tú no sabes quién eres. Y alguien podría decir, esa despersonalización, ¿por qué es necesaria? ¿Y por qué es necesaria una despersonalización tan pesada, tan densa? Precisamente para que cuando negocies, no negocies desde un punto de vista estratégico autointeresado. Y que en todo caso, si lo haces, lo hagas asumiendo que puedes tener el peor lugar de todos, ¿no? Es decir, que te podría ir muy mal en el arreglo social. Ya vamos a ver por qué eso es relevante. Entonces, la posición original es el primer componente de esto que Rawls llama un contrato hipotético, ¿no? Un contrato hipotético sobre la estructura básica de la sociedad. ¿Cómo logramos esa posición original? A través de algo que John Rawls llamaba un velo de la ignorancia, ¿no? El velo de la ignorancia él lo caracteriza en los siguientes términos. Esta es una cita textual. Se supone que las partes no conocen ciertos tipos de hechos determinados. Ante todo, nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición o clase social. Tampoco sabe cuál será su suerte en la distribución de talentos y capacidades naturales, su inteligencia y su fuerza. Igualmente, nadie conoce su propia concepción del bien, ni los detalles de su plan racional de vida, ni siquiera los rasgos particulares de su propia psicología, tales como su aversión al riesgo o su tendencia al pesimismo o al optimismo. Más todavía, supongo que las partes no conocen las circunstancias particulares de su propia sociedad. ¿Okay? Esta es una condición densa, es una condición pesada, porque nos está pidiendo que olvidemos muchos componentes de qué nos hace nosotros, ¿no? Nos está pidiendo no solamente olvidar nuestro lugar, nuestras conexiones sociales, nuestra clase social, nuestra raza, nuestros talentos, nuestra distribución de capacidades naturales, si somos más o menos inteligentes, más o menos guapos, etcétera, ¿no? Nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra concepción del bien, ¿no? Tampoco sabemos qué vamos a considerar valioso en la vida, a qué le vamos a atribuir el sentido de la vida. Y entonces necesitamos una sociedad diseñada de forma tal que nos dé la posibilidad de ir experimentando distintas concepciones del bien, ¿no? Porque si nacemos en una sociedad dogmática que nos impone una doctrina del bien, probablemente no vamos a tener esa posibilidad de explorar opciones que le den sentido a nuestras existencias, ¿no? Y eso es algo que a Rawls también le preocupa y de hecho es una de las razones por las cuales defiende la libertad de expresión en esta sociedad bien ordenada, ¿no? De pensamiento y de creencias.
Entonces no sabemos muchas cosas, ni siquiera sabemos nuestro nivel de aversión al riesgo. Esto va a ser bien importante por una razón que vamos a ver más adelante, ¿no? La idea de que, claro, si uno no sabe ninguna de estas cosas, pero no tiene mucha aversión al riesgo, está la idea de fondo de que se la juega, ¿no? O sea, tú podrías decir, bueno, yo no sé si voy a ser hombre o mujer, no sé si voy a ser rico o pobre, pero me la juego y diseño una sociedad que le dé mejores ventajas a los hombres y a las personas con dinero, ¿no? Para eliminar esa posibilidad, ¿no? Del apostador, digamos, el que se la juega y entonces diseña una sociedad más injusta de lo que sería deseable, Rawls elimina de este experimento mental. Finalmente, en un experimento mental, el filósofo tiene el derecho de la estipulación. Él puede colocar las condiciones porque está tratando de pensar qué consecuencias se siguen de ello. Elimina entonces la aversión al riesgo de su modelo teórico, ¿no? Entonces tenemos realmente una situación de elección en condiciones de indeterminación prácticamente absoluta. Ok. ¿Y qué es lo que tienen que elegir en esas condiciones nuestras personas despersonalizadas? Tienen que elegir una serie de principios de justicia que rijan la estructura básica de la sociedad, ¿no? Es decir, la base de las instituciones. La Constitución, por ejemplo, forma parte de la estructura básica de la sociedad, ¿no? Tienen que elegir los principios que van a inspirar dicha Constitución, ¿no? Y es interesante pensarlo por un segundo, ¿no? Porque, claro, en nuestra vida cotidiana nosotros solemos promover leyes, o imagínense discutir una Constitución, sabiendo quiénes somos y en consecuencia sabemos cuál es nuestro poder negociador y sabemos qué puede potenciar nuestras libertades y sabemos qué libertades y derechos nos importan más, porque están más vinculadas a nuestros planes de vida. Pero si auténticamente nosotros no supiéramos quiénes somos, si auténticamente nosotros no supiéramos qué tan talentosos o poco talentosos vamos a ser, o ni siquiera qué talentos esa sociedad va a valorar más o menos, muy probablemente seríamos mucho más recelosos, más cuidadosos y más reflexivos en la determinación de qué principios van a regir esa sociedad, donde tal vez nos toque el peor lugar. O tal vez nos toque el mejor, pero cabe la posibilidad que nos toque el peor lugar. Y entonces, claro, si elegimos principios altamente convenientes para un sector de la sociedad, puede que la suerte esté en nuestra contra y entonces acabemos en una situación no tan ventajosa, ¿no? Ok. Y entonces no sabemos en realidad quiénes vamos a ser, ¿no? Y ahí Rawls tiene una conjetura, ¿no? Bajo esas condiciones tan fuertes de un velo de la ignorancia pesado, en esta posición original nosotros elegiríamos dos principios de justicia, el principio de máxima libertad igualitaria y el principio de diferencia. Ahora vamos a ver cuál es el contenido de cada uno de esos principios. Esa es la conjetura de Rawls, ¿no? La conjetura razonada. Obviamente él cree que los individuos puestos a decidir bajo esas condiciones bastante hipotéticas tomarían esta decisión, diseñarían una sociedad basada en dos principios básicos que configurarían la estructura básica y a partir de ello se deriva toda la serie de instituciones contingentes que tenemos en el día a día, ¿no? La estructura básica, que es el objeto de esta teoría de la justicia, incluye a las instituciones sociales primarias, tales como la Constitución, la organización básica de la economía y de la propiedad, ciertas formas de familia, etcétera, ¿no? Esa es la idea de un contrato social básico, ¿no? Un contrato social orientado a la justicia. Esa es la idea central de Rawls, ¿ok? Bien, reflexionemos un segundo nada más sobre por qué necesitamos el velo de la ignorancia. Y aquí me parece especialmente interesante otro filósofo muy bueno, ¿no? Derek Parfit. Él en estos dos volúmenes que se llaman On What Matters, que es uno de sus grandes libros, conjetura que Rawls tiene dos razones para proponer el velo de la ignorancia, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo Rawls se concibe a sí mismo como un contractualista, porque recuerden que este es un contrato social, ¿no? El contrato social de justicia, pero no es el contractualismo de Thomas Hobbes, ¿no? Entonces, Parfit, pensando en estas distinciones, llega a identificar dos razones, ¿no?
La razón número uno es que si todos supiéramos cuestiones sobre nuestra identidad, circunstanciales, como nuestro sexo, nuestra raza, nuestra edad, nuestra inteligencia, etcétera, sería muy fácil determinar qué es racional para cada uno de nosotros elegir, ¿no? El problema de negociación entonces sería muy complejo, dado que cada uno tiene una solución sobre qué es lo que le conviene a ti mismo. Y qué te conviene a ti mismo depende de tu identidad y de tus circunstancias, ¿no? El velo simplifica esa negociación. Si nadie sabe en qué diferimos de los demás, se hace mucho más racional converger hacia un subconjunto de principios comunes, ¿no? Bastaría simplemente, y esta es la idea de elección racional que está en cierta medida en la obra de Rawls, aunque él luego la matizó mucho. Lo racional sería que, puestos en las condiciones hipotéticas de la posición original bajo el velo de la ignorancia, convergiéramos en los principios y fuésemos racionales, ¿no? Esa es un poco la idea de fondo. Y la segunda razón tiene que ver con que si no sabemos nada sobre nuestra identidad y nuestras circunstancias, adoptamos un punto de vista muy parecido al punto de vista de la imparcialidad, ¿no? Esto a veces se ha discutido como el punto de vista desde ningún lugar, ¿no? Thomas Nagel lo llamaba así, ¿no? The view from nowhere, ¿no? El punto de vista desde ningún lugar. Y es interesante pensarlo así, ¿no? Es decir, ¿qué puede significar la imparcialidad? En una versión bastante razonable, la imparcialidad significa ofrecer una solución para un problema de coordinación humana, para un problema intersubjetivo de acción, adoptando un punto de vista que no privilegia ciertas particularidades del individuo debatiente, ¿no? Y claro, si yo auténticamente no conozco quién soy, bajo las condiciones de velo de la ignorancia de la posición original, es muy probable que yo adopte ese punto de vista, el punto de vista de la imparcialidad, ¿no? Y en ese punto de vista no vamos a elegir principios que nos favorezcan porque ni siquiera sabemos qué nos favorecería dada nuestra identidad y circunstancias, porque por definición, y esta es la parte brillante de Rawls, él ha eliminado esa posibilidad por la estipulación del experimento mental, ¿no? Veamos dos citas, una de ellas me parece que está en la teoría de la justicia y la otra está en la justicia como equidad, ¿no? En la primera dice lo siguiente Rawls: el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad. Es decir, el objeto de todo el andamiaje que él está construyendo y del experimento mental es diseñar o elegir los principios de justicia que van a regir la estructura básica de la sociedad. O más exactamente, el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de ventajas provenientes de la cooperación social. Por grandes instituciones sociales entiendo la constitución política y las principales disposiciones económicas y sociales, ¿no? La estructura básica de la sociedad tiene que ver con estas dos cosas, pero con algunas otras más. Y en justicia como equidad complementa un poco la idea, ¿no? La estructura básica es el modo en el que las principales instituciones políticas y sociales de la sociedad encajan en un sistema de cooperación social y el modo en que asignan derechos y deberes básicos y regulan la división de las ventajas que surgen de la cooperación social a lo largo del tiempo. La constitución política con una judicatura independiente, las formas legalmente reconocidas de propiedad y la estructura de la economía, por ejemplo, como un sistema de mercados competitivos con existencia de propiedad privada de los medios de producción, y algunas formas de familia pertenecen a esta estructura básica, ¿no? Es decir, los principios de justicia que vayamos a elegir bajo las condiciones de velo de la ignorancia, bajo las condiciones de la posición original, están orientadas a este objeto, a la estructura básica. Y la estructura básica tiene que ver con la constitución, la economía, la estructura básica de la economía, el régimen de propiedad privada y la estructura de la familia. ¿Ok? Muy bien. Esta idea de justicia se aplica a el nivel de la justicia doméstica, la justicia dentro de un Estado, dentro de una comunidad política. Básicamente porque el Estado es la unidad de análisis de la teoría política casi siempre, ¿no? Desde los 6 libros de la República de Baudin en adelante, el objeto de reflexión de la teoría y la filosofía política suele ser el Estado, ¿no? Entonces, esta teoría que estamos pensando está ubicada a nivel de lo que podríamos llamar justicia doméstica, ¿no? Busca identificar los principios de justicia que rigen la estructura básica de una sociedad entendida como un Estado,
¿no? Podríamos tener también principios de justicia más micro, que serían los principios de justicia local, ¿no? John Elster tiene un libro muy interesante sobre el tema, por ejemplo. O podríamos pensar en los principios de la justicia global, ¿no? Que se aplican al derecho internacional o de gentes. De hecho, John Rawls, como buen kantiano, tenía un libro que se llamaba El derecho de gentes, en el cual trataba de esbozar los principios de justicia más bien de la comunidad de naciones. ¿Ok? Eso simplemente lo dejo mencionado como otra precisión importante. Ok, pero vayamos ya al fondo de la cuestión. Ya sabemos que Rawls nos está pidiendo que pensemos en una concepción de justicia que trata de dotar de contenido al concepto de justicia para la estructura básica de la sociedad. Y que para lograr ello nos ha puesto en la situación hipotética de una posición original sometida a las condiciones de velo de la ignorancia. Olvidar quiénes somos, ¿no? Básicamente. Y qué creemos. Y qué nos inspira y qué valoramos. ¿Qué elegiríamos en esas condiciones? Esa es la gran pregunta. Y es una de las grandes discusiones con relación a Rawls y la interpretación de su obra. ¿Qué elegiríamos en esa situación? Rawls tiene una conjetura, ¿no? Algunos estarán de acuerdo, otros no. Lo importante es que piensen por qué están de acuerdo y por qué están en desacuerdo. Rawls pensaba que bajo esas condiciones muy sui generis, uno elegiría dos principios de justicia. Y estos dos principios además tienen un orden de prelación. Rawls decía un orden lexicográfico. Primero se aplica el primer principio y solamente de manera subsidiaria se aplica el segundo principio, ¿no? El primer principio dice lo siguiente: cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos, ¿no? El principio de máxima libertad igualitaria. Cada persona, detengámonos un ratito, ¿no? La estructura básica de la sociedad, la Constitución forma parte. Volvamos ahora sobre el principio. Cada persona tiene derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado, es decir, un esquema no insuficiente de libertades básicas iguales para todos, que sea compatible con un esquema similar de libertades para todos, ¿no? La idea de que nadie tiene más libertades que los demás. ¿Por qué nadie tiene más libertades que los demás? Porque yo podría ser uno de los que tendría menos libertades. Y yo sería un orate si eligiera un arreglo de cooperación social en el cual podría ser el caso que salga desfavorecido y entonces yo tenga menos derechos que otras personas, ¿no? Entonces necesito un esquema que me asegure, porque yo no sé dónde voy a caer, estoy jugando mis cartas al futuro, ¿no? Yo no sé dónde voy a caer y entonces necesito una sociedad en la cual no importa dónde caiga, tendré el mismo esquema de libertades que mis conciudadanos, ¿no? Primer principio de justicia. Segundo principio de justicia. Las desigualdades sociales y económicas deberán satisfacer dos condiciones, dice Rawls, ¿no? Es decir, cuando ya diseñemos esta sociedad. En primer lugar, tendrán que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. Es decir, tendrá que ser posible que yo acceda a cualquier cargo, cargos y posiciones abiertos a todos, ¿no? Podrá haber desigualdades sociales y económicas, sí, pero estas desigualdades estarán vinculadas a que yo posea un cargo o una posición que pudo haber logrado cualquier otra persona en condiciones de igualdad de oportunidades. ¿Ok? Esto no es la meritocracia, ¿eh? No, a veces se malinterpreta. Esto no es la meritocracia. La igualdad equitativa de oportunidades es una condición bastante exigente. Ni siquiera es que suponga exactamente, por ejemplo, que hayas tenido las mismas condiciones de educación, la misma estabilidad emocional y la cooperación de amigos, el mismo apoyo doméstico, ¿no? Hoy se habla mucho de la crisis de la reproducción social a nivel doméstico. Ni siquiera es todo eso, es incluso algo más fuerte. Pero podríamos comenzar con la idea intuitiva que nos dice eso, ¿no? Es ahí donde haya desigualdad, esa desigualdad podrá estar justificada si los cargos estuvieron abiertos en igualdad de oportunidades para todos. Si todos pudieron acceder a buena salud, a buena educación, a un buen sistema a un buen andamiaje social que sostenga la desigualdad para reducirla, ¿no? Muy bien, y en segundo lugar, las desigualdades deberán redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad, ¿no? Es decir, ni siquiera basta que esas desigualdades puedan estar fundadas
encargos y beneficios a los cuales todos pudimos acceder, sino que además esas desigualdades, disculpe, deberán redundar en un mayor beneficio para los menos aventajados. Ese segundo principio se suele llamar el principio de la diferencia. ¿Ok? Muy bien. Reflexionemos un rato, ¿no? Interesante. Lo que nos está diciendo Rawls es que en estas condiciones de mucha indeterminación propias de la posición original, nosotros seríamos un poco conservadores con relación a la elección de principios de justicia. No elegiríamos principios de justicia que puedan favorecer notablemente a alguien, porque tal vez nosotros no seamos de los favorecidos, sino más bien de los desfavorecidos. Aterrizando la cuestión, ¿no? Poniéndole linderos humanos. Yo no me la jugaría a otorgarle, por ejemplo, menos derechos a las personas homosexuales o a las personas con alguna discapacidad o a las personas racializadas, porque puede ser que yo sea una de ellas. Auténticamente puede ser que sea una de ellas. Yo no me la jugaría a hacer una sociedad que privilegie o le otorgue demasiado peso a la inteligencia, ¿no? Atribuyéndole todos los beneficios, ¿no? Hoy se habla mucho de las economías de la educación, ¿no? Porque podría ser que mi coeficiente intelectual no sea tan alto. Y en esas condiciones de indeterminación yo realmente me la pensaría, ¿no? Yo diría, oye, es peligroso, ¿no? Lo mejor que puedo hacer es generar una sociedad con condiciones bastante equitativas, porque donde sea que caiga, sé que mi vida no va a ser un infierno, que voy a tener una vida decente donde sea que caiga, ¿no? Por eso se le llama justicia como equidad. Ok. Y hay un componente que me parece interesante, que aparece en un pie de página de la justicia como equidad, donde dice que antes del principio de máxima libertad igualitaria hay un principio que exige la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Algo incluso mucho más básico que tener un derecho a las libertades equitativas para todos es que todos puedan satisfacer sus necesidades básicas, no sé, de alimentación, de salud, de vestimenta, ¿no? Porque poder tener esas condiciones recontra básicas es un prerequisito incluso para poder ejercer mi esquema de libertades básicas, ¿no? Esto es un pequeño guiño tal vez al enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum y Amartya Sen, ¿no? La idea de que para poder desarrollar alguna libertad sustancial necesito primero haber comido, ¿no? Es una idea muy, muy básica también. Ok, entonces volvamos sobre la ingeniería del argumento de Rawls. Necesito pensar qué principios inspirarían a la estructura básica de la sociedad bajo las condiciones de la posición original, y esas condiciones son las del velo de la ignorancia. Yo no sé quién soy. Y en esas condiciones de no saber quién soy, probablemente sea, vamos a decirlo así, conservador, ¿no? Lo racional sería ser conservador, porque podría ser el caso de que tenga mala suerte, ¿no? Ok, dos clarificaciones. Estos principios se aplican en orden lexicográfico, ya lo había mencionado, es decir, uno antes que el otro, ya que hay una cita de Rawls. Estos principios habrán de ser dispuestos en un orden serial, dando prioridad al primer principio, al de máxima libertad igualitaria. Esta ordenación significa que las violaciones a las libertades básicas iguales protegidas por el primer principio no pueden ser justificadas ni compensadas mediante mayores ventajas sociales y económicas, ¿no? Es decir, aquí no hay una versión de vamos a buscar un estado más equitativo, incluso si con ello podemos violar las libertades de las personas. No, por ahí no va el argumento de Rawls. Segundo, y por eso Rawls es un liberal al final de cuentas, ¿no? Sobre la primera parte del segundo principio. Este se refiere a la igualdad equitativa de oportunidades, que es distinta a la igualdad formal de oportunidades. Eso es lo que quise precisar hace un rato. Y veamos esta cita, que es bastante reveladora. La igualdad equitativa de oportunidades, que es la que está en el segundo principio, no exige solamente que los cargos públicos y las posiciones estén abiertas en un sentido formal, es decir, que todos puedan competir. No significa simplemente que salgan unos términos de referencia para que tú compitas a ver si tienes suerte, sino que todos tengan una oportunidad equitativa de llegar a ocuparlos. Las mismas posibilidades de haber sido educados, las mismas posibilidades de tener un sistema social de soporte, ¿no? Que te permita tener salud, etcétera, ¿no?
Para precisar, decimos lo siguiente. Suponiendo que hay una distribución de dotaciones innatas, los que tienen el mismo nivel de talento y habilidad y la misma disposición a hacer uso de esos dones deberían tener las mismas perspectivas de éxito, independientemente de su clase social de origen, la clase en la que hayan nacido y crecido hasta la edad de la razón, ¿no? Claro, si tú tienes el mismo nivel de talento natural, deberías tener la posibilidad de llegar al mismo lugar. Por eso les digo, no es la idea de mérito de las sociedades neoliberales. En las sociedades neoliberales es un poco, mira dónde caes, a ver si tienes suerte. Y la competencia está dura y te favorecerá, y estarás en desventaja respecto de personas que tienen más dinero, más contactos, que tuvieron un mejor soporte familiar, ¿no? Esas personas estarán en ventaja y no hay nada que puedas hacer, ¿no? Tienes que luchar contra ellas. Esa sería la respuesta más neoliberal. La respuesta rawlsiana es distinta. No debería ser así. Deberías competir en igualdad de condiciones si tú tienes el mismo talento y la misma habilidad, ¿no? Con lo cual, el chiquillo de buen apellido, que es inteligente, debería tener las mismas probabilidades de llegar a un buen cargo que el chiquillo de una familia desaventajada socialmente, pero que es igual de inteligente, igual de tenaz, igual de todo lo demás, ¿no? Entonces, las condiciones de igualdad equitativa de oportunidades son más exigentes que las de igualdad formal. Eso es algo importante que no hay que dejar de enfatizar. Muy bien. Conversemos sobre el principio de la diferencia, ¿no? El segundo principio. Este segundo principio ha dado mucho debate, porque está la discusión sobre por qué los sujetos, o por qué las personas, mejor dicho, elegirían un principio relativamente conservador, ¿no? Es decir, las desigualdades estarán justificadas. Volvamos sobre la última parte del principio de la diferencia, ¿no? Rawls dice, las desigualdades deberán redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. Es decir, las desigualdades solamente estarán justificadas cuando su existencia también implique que los menos favorecidos se vean favorecidos, aunque sea menos que los más favorecidos. Es decir, no puede haber el caso de lo que podríamos llamar una compensación bajo el criterio de Kaldor-Hicks, por ejemplo, ¿no? Es decir, quien gana mucho compensa con su ganancia, con el quantum de su ganancia, a quien perdió. No es que lo compense, no es que lo va a indemnizar, sino simplemente socialmente. Recordemos que estos son agregados sociales. Los que ganan más, ganan tanto, que compensan con esas ganancias, podríamos decir obscenas, las pérdidas de los que pierden. Ya, pero Rawls no elige eso. Rawls elige una sociedad más exigente, en la cual las desigualdades podrán estar justificadas si obviamente se cumple con el primer principio, todos tienen los mismos derechos. Se cumple con el segundo, quien llegó a esa condición de desigualdad lo hizo a través de un cargo público o una posición que estuvo abierta para todos. Y en tercer lugar, tercera condición, esa desigualdad también beneficia a quien menos tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, has puesto una persona muy talentosa en un cargo y esa persona puede maximizar la riqueza social, genera mayor bienestar, pero él se enriquece porque está en un buen cargo y recibe un buen sueldo, ¿no? Entonces, ha aparecido la pregunta en la filosofía política de si es necesario tener una condición tan exigente, ¿no? Que las desigualdades solamente estén justificadas cuando redunden en beneficio de quien menos tiene. Y aquí el debate es un debate interesante que se dio entre Rawls y Harsanyi, ¿no? Un economista muy, muy conocido. Aparentemente Rawls habría utilizado una regla o un criterio que en economía se llama un criterio Maximi. Es decir, lo que quiso Rawls es, en la posición original, maximizar la condición probable de quien menos tiene, ¿no? Entonces, estamos en esta idea de que Rawls habría querido maximizar, a través del segundo principio de justicia, la posición de quien potencialmente puede tener menos, ¿no? Y esta es la regla Maximin. La gente compara las menores utilidades de cada opción y decide por el curso de acción que maximiza el valor mínimo, ¿no? Que sea el máximo de todos los mínimos. Por eso se llama el criterio Maximin. Maximiza el mínimo. Es el criterio que elegiría alguien que tiene aversión al riesgo y es el criterio por el cual opta Rawls finalmente, ¿no? Ok, pero
es posible usar otros criterios, dice Harsanyi, ¿no? Y de hecho la racionalidad, es decir, si se trata solamente de una cuestión de elección racional, el argumento no es suficiente, ¿no? Porque podríamos haber elegido otro esquema, por ejemplo, la regla de arrepentimiento minimax o la regla minimax o el principio de razón insuficiente, ¿no? Por ejemplo, en la regla de arrepentimiento minimax tomamos en cuenta ciertas oportunidades perdidas y tomamos en cuenta o elegimos la opción que obtenga la mayor cuantía de una oportunidad perdida. En la regla minimax decidimos en función de la opción que maximice los máximos, ¿no? Es decir, hubiéramos elegido una sociedad de repente profundamente injusta, pero donde quien puede tener más... No profundamente injusta, profundamente desigual, pero donde quien tenga más tiene mucho, ¿no? Y entonces, claro, nos jugamos un poco la opción. O el principio de razón insuficiente, que es tal vez el que le parece más interesante a Harsanyi, ¿no? No tenemos razones para ver a un estado más probable que otro. De hecho, eso es lo que pareciera ser lo que se deriva de la posición original, porque en teoría no sabemos quiénes somos, y entonces lo racional sería tratar a todos los estados resultados como equiprobables, es decir, tan probables uno como el otro. Y Harsanyi dice, ¿por qué decidiste el modelo Maximin? ¿Por qué decidiste un modelo en el cual solamente la desigualdad está justificada cuando redunda en beneficio de todos? ¿Pudiste elegir una sociedad, un segundo principio de justicia que pueda promover mayores niveles de desigualdad cuando esa desigualdad no siempre redunda en beneficio de todos, pero la mayoría de veces, ¿no? Es decir, ¿por qué elegiste una sociedad basada en un principio Maximin? Es un poco la objeción que le está haciendo Harsanyi a Rawls, ¿no? Cuando lo racional, más bien desde el punto de vista de la teoría de la elección racional, era optar por el principio de razón insuficiente. Muy bien. El argumento de Rawls para responder a esto funciona más o menos, creo yo, de la siguiente manera, y esta es una reconstrucción mía a partir de Justicia como Equidad. Y el argumento funciona en 4 pasos. El primer paso dice lo siguiente: si hay ciertas condiciones en las que es racional guiarse por la regla Maximin cuando se acuerdan principios de justicia para la estructura básica, entonces en esas condiciones se acordarían los 2 principios de justicia en vez del principio de utilidad media, que es el principio de Harsanyi. Hay ciertas condiciones, 3 en particular, tales que cuando se cumplen es racional guiarse por la regla Maximin. Esas tres condiciones se cumplen en la posición original, ¿no? Por consiguiente, los 2 principios serían acordados por las partes en vez del principio de utilidad media. Pero entonces la gran pregunta que se estarán haciendo es ¿cuáles son estas condiciones? La primera condición a mí me parece la más importante de todas. Es la condición de que la regla Maximin no toma en cuenta las probabilidades, ¿no? Y aquí Rawls hace un pequeño movimiento bastante astuto. Cuando Rawls diseñaba las condiciones de la posición original, señala de forma expresa que las partes no tienen, además, manera de estimar las probabilidades de ciertos arreglos sociales, ¿no? Él dice, las partes no tienen ningún modo fiable de estimar las probabilidades de las posibles circunstancias sociales que afectan los intereses fundamentales de las personas a las que representan, ¿no? Súper interesante, porque lo que él está diciendo es, ni siquiera sabemos cuáles son las probabilidades de uno u otro arreglo social. Y Harsanyi necesitaba la idea de probabilidades. De hecho, fíjense cómo plantea el principio de razón insuficiente. Cuando no tenemos razones para ver a un estado más probable que el otro, les asignamos la misma probabilidad. Ya, pero Rawls elimina la posibilidad de hablar en términos de probabilidades, precisamente porque teme que alguien pueda usar un argumento como el que usa Harsanyi, y elimina esa posibilidad para favorecer el principio Maximin. Por una condición definicional. Él quiere que el arreglo resultado sea más justo. Aquí el argumento es un poco técnico, pero creo que tiene sentido. Segunda condición, bajo la regla Maximin, es racional para las partes no prestar demasiada atención a las ganancias potenciales más allá de lo garantizado, que es el mínimo, ¿no? Por el principio de igualdad de libertades, ese mínimo en este caso está satisfecho, ¿no? Entonces las partes no necesitan jugársela tanto, porque ya saben que tienen garantizadas sus libertades básicas y sus necesidades básicas, porque las tienen garantizadas por el primer principio de justicia. Y recuerden que aquí estamos hablando del segundo, el principio de la diferencia. Tercera condición. Hay un riesgo de que los peores resultados de las alternativas estén por debajo de un nivel garantizable, por lo que deben ser evitados cuando sea posible, ¿no? Entonces Rawls dice, es
hay buenas razones por las cuales el argumento de Harsanyi no debería ser aceptado. El principio de la razón insuficiente no debería ser aceptado y deberíamos optar por un modelo de sociedad que parece un poco más conservador, porque te garantiza que no importa lo mal que te vaya en la vida, tienes garantizado un esquema de libertad desigualitaria y que las desigualdades siempre redunden también en beneficio tuyo. Así a quien le vaya bien, le vaya muy bien, a ti te va a ir un poco mejor por lo menos, ¿no? Ok. Y Jonathan Swift lo pone en los siguientes términos, ¿no? ¿De verdad las personas en la posición original elegirían estos principios? Muchos críticos dicen que no. Harsanyi, por ejemplo, ¿no? En particular, gran parte de la atención se ha centrado en la suposición de Rawls de que se comportarían como si quisieran evitar riesgos, como si quisieran que los más desfavorecidos estén en la mejor posición posible, o por emplear un término de Rawls, maximizar el mínimo, por miedo a acabar ellos mismos en esa situación, ¿no? Pero ¿por qué deberían ser tan pesimistas? Dice Jonathan Swift. ¿No será más racional elegir principios que maximizaran la posición media, tal vez la de algún umbral por debajo del cual no querrían arriesgarse a hundirse? Y él dice que hay simulaciones empíricas de la posición original que sugieren que esto es lo que eligen las personas de carne y hueso. Ok, la respuesta para mí sería la siguiente, ¿no? Rawls excluye justamente las probabilidades para evitar el escenario del que está hablando Jonathan Swift, porque yo creo que su argumento no depende tanto de lo que es racional, sino de lo que es justo. Es un argumento sutil el de Rawls en esa parte, pero yo creo que es importante. Ok. Y esto es también importante, ¿no? Porque es, es la reconstrucción de Parfit sobre por qué Rawls está descartando el argumento de la misma probabilidad. Veamos la cita porque es un poco larga, ¿no? De acuerdo con una versión de la fórmula de Rawls, cuando nos imaginamos tras el velo de la ignorancia, asumimos que tenemos la misma probabilidad de estar en una posición cualquiera. Bajo esta asunción, Rawls piensa que sería racional para cualquiera elegir los principios cuya aceptación haría el nivel promedio de bienestar tan alto como sea posible. Eligiendo el principio utilitario del promedio, cada uno de nosotros maximizaría nuestro nivel esperado de bienestar, pero Rawls rechaza lo que podríamos llamar la fórmula de la misma probabilidad. Si nos encontramos tras el velo de la ignorancia, Rawls prosigue, no deberíamos asumir que tenemos la misma probabilidad de estar en la posición de cualquiera. De acuerdo con la versión preferida de la fórmula rawlsiana, que llamaremos la fórmula del no conocimiento, no tenemos conocimiento de las probabilidades. Ello hará racional para nosotros, piensa Rawls, elegir principios no utilitaristas. Principios no pensados en qué nos puede favorecer y qué sociedad podemos diseñar para favorecernos, sino principios pensados desde el punto de vista de la imparcialidad. Muy bien, con esto concluimos nuestro análisis de los aspectos fundamentales de la teoría de la justicia como equidad de John Rawls, y en un siguiente video analizaremos la justicia como entitlement o título, que es la teoría de el gran adversario intelectual de Rawls, que es Robert Nozick. Gracias.